Bien, esta semana, por acá, José Enrique, hemos trabajado efectivamente la semántica, semana 8, y así a grosso modo para que tengas un repaso y podamos luego resolver las preguntas. Habíamos hablado de la semántica como una disciplina que estudia el significado de los signos lingüísticos, palabras, frases, oraciones y las relaciones semánticas que se establecen, ¿no? Ese es el concepto de la semántica. Entonces, tenemos un vocablo, ¿no? Papel, por ejemplo, su significante, la estructura que vamos a observar, va a tener varios significados, ¿no? Estos están enumerados en el diccionario de la Real Academia, uno, dos, puede haber más, y corresponden a cada una de las definiciones que tiene este vocablo o significante. Después, bueno, también hablaron de la diferencia de lexicología y lexicografía. Una estudia la estructura y el funcionamiento del repertorio léxico o vocabulario, su unidad de estudio es el lexema, mientras que la lexicografía va a ser otra de las ramas de la lingüística, pero que se encarga de la elaboración de los diccionarios, de los repertorios léxicos y glosarios, ¿no? Después vimos lo que era el signo y nos definía como un elemento perceptible que evoca o refiere a algo diferente de sí mismo. Hay tres clases de signo. El primero es el icono, que es un elemento que se asemeja a otro, lo más parecido posible, ¿no? Tanto visual como acústico. Por ejemplo, puede ser una fotografía, ¿no? Un mapa, un retrato, ¿no? Son iconos. Otra clase de signo es el índice, también se le conoce como indicio o síntoma. Me lleva una relación de causalidad, es decir, una causa-efecto, con el elemento que representa. Si observo las nubes negras, es porque se supone que va a llover, por ejemplo, ¿no? Puede haber una tormenta, algo. En el caso del símbolo, que es el tercer signo, este elemento no se relaciona con lo que representa. ¿Por qué? Porque es arbitrario y convencional. Se ha decidido así en común acuerdo y por lo tanto reconocemos a qué está representando. Por ejemplo, estas rayitas, ¿no? Que están en forma curva con el puntito al final. Todos cuando lo veamos sabemos que hay una señal de conexión, ¿no es cierto?, de internet. Entonces es el Wi-Fi que hablamos, ¿no? Entonces así lo hemos representado y por eso es convencional y arbitrario. Ese es en cuanto entonces al signo. Entonces por acá había un ejercicio en la pregunta, aquí, en la pregunta 2, por ejemplo. Un signo designa a todo elemento perceptible que por naturaleza o convención representa o sustituye a otro. A continuación se presentan tres ejemplos de signo. A ver, ¿qué podrías marcar de acuerdo a lo que has escuchado, José Enrique? Y también se ha conectado Mireili. Mireille, sí, una Ujú. compañera mía. Ah, mira, qué bueno. El, A ver, léanlo con cuidado para que puedan dar una posible respuesta. para mí el primero no sería porque Mobius no es que se parece al reciclaje, sino sería simplemente como símbolo, ¿no? Es Círculo decir, de modo. el Mobius es un símbolo y el croquis es un icono. Ajá, Por eso el primero no sería. ya. Es correcto, es falso, ¿no es cierto? Es falso. Ajá. ¿Mm? El segundo sí.
porque se parece, como me había dicho. Se parece el croquis. Muy bien. El tercero, la sudoración es un indicio. Índice, sí, porque casualidad de Ajá, efecto, me había dicho. claro. Y Muy bueno, por bien. descarte ya la cuarta también sería Nos correcta. queda Es la única. la cuarta. Muy bien. Entonces, sea fácil. Con una ya podríamos entonces reconocer, ¿no? Entonces, la Sí, sudoración efectivamente es un indicio de, de ese calor que uno puede sentir, ¿no? También, de acuerdo al contexto, también la sudoración a veces sucede cuando tenemos miedo, ¿no? También, pero es válido, ¿no? Está contextualizado. sí, El segundo elemento, obviamente, es el círculo de Mobius del es un símbolo. reciclaje que vemos esas flechas. Entonces, esto está, pues, reconociéndose por común acuerdo. Es un símbolo, ¿no? Y el otro es un croquis, como un mapa, y los mapas representan de igual forma, ¿no? Al elemento que quiero destacar. Entonces imita y ese es un icono. Entonces, efectivamente, aquí teníamos como respuesta la letra B. Solo la primera está mal, ¿no? Tanto el círculo como el croquis son iconos y aquí la primera descartamos. Muy bien, ¿ven? Entonces han reconocido. A ver, en la primera pregunta, por acá ya habíamos hablado de tres definiciones. Esa parte si no la llegué a leer completa, pues no lo puedo poner nuevamente. Ya, vamos a ver. La lexicología estudia la estructura y el funcionamiento del repertorio léxico vocabulario de una lengua, mientras que la lexicografía se encarga de la elaboración de los diccionarios, de los repertorios, de los glosarios, ¿no? Ambas son ramas de la lingüística. La unidad de estudio de la lexicología es el lexema. Y damos también el concepto de lo que era la semántica, disciplina que estudia el significado de los signos lingüísticos y las relaciones que se establecen entre ellos. También han mencionado el signo lingüístico. Vamos a ver esta definición. Es la unidad del código lingüístico. Recuerden que el código lingüístico es nuestra lengua, ¿no? Que está formada por el significado y el significante. Esas son las partes del signo lingüístico. Entre sus características es que es doblemente articulado, es convencional, arbitrario, sea de común acuerdo, se ha decidido aquí, y aunque haya pues escritura distinta por las diversas lenguas, igual la imagen o el concepto que se tiene va a ser el mismo, ¿no? No va a variar. Es mutable y también inmutable, puede variar en el tiempo, pero en un proceso más largo, ¿no? Caso. Presenta dos planos, el plano de la expresión y el plano del contenido. ¿Cómo es ese ¿Sí? proceso de presentar dos planos? No entiendo. El plano del contenido es la idea, el concepto que tú tienes. Por ejemplo, acá, si tiene dos partes, el significante es el plano de la expresión, como tú expresas, escuchas la palabra, ¿no? Por ejemplo, acá, taza. Acá está a nivel de sonidos ideales, fonemas. Luego lo vas a concretizar, obviamente, a través de los fonos en la oralidad.
y también en la escritura a través de tus grafemas, ¿no es cierto? Por eso es el plano de la expresión. Cuando tú pronuncias taza, inmediatamente viene a ti una imagen que se ha decidido en común acuerdo, ¿no? Ese concepto que tú le vas a dar a taza es el llamado significado. Vasija redonda pequeña con as. Ese es el plano del contenido, el plano de la idea, del concepto que tenemos. Entonces, el signo lingüístico que tiene dos partes, justamente presenta estos dos planos. Significante, el plano de la expresión, y el significado, el plano del contenido. Bien. Hasta ahí entonces está este concepto para que puedas o puedan ahora resolver la primera pregunta. Sí, profesor, en todo caso, lexicología quiere decir más que nada como que cómo hablamos, cómo pronunciamos las palabras, y la lexicografía es cómo lo escribimos, cómo está en el diccionario. No, 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 no. ¿Cómo? La lexicología estudia el lexema, estudia la estructura, ¿no? Eso hace la lexicología, la estructura y el funcionamiento del repertorio léxico, o sea, de los vocablos que tiene una lengua. Por eso empieza comunidad de estudio al lexema, la base. En cambio, la lexicografía se encarga de producir, elaborar los diccionarios. Entonces, los lexicógrafos recogen esos corpus, los ordenan y obviamente se logra confeccionar el diccionario, ¿no? Entonces, si dice la lexicografía estudia la estructura, eso es falso. No es la lexicografía, sino la lexicología. Esto es falso. El signo lingüístico es lineal, es convencional, biplánico y arbitrario. Eso es correcto, ¿sí? La semántica estudia solamente el significado de las palabras. Eso es falso. Solamente no, ¿no? Estudia y se estudia solamente el significado de las palabras. Falso, ¿no? Acá decíamos en el concepto, acá, que se encarga del significado de los signos, pero también de sus relaciones semánticas, ¿ya? Y la última, la lexicología se encarga de la elaboración al contrario. Esa es la lexicografía. Por eso había error, ¿ya? Entonces, la respuesta aquí era la letra C. Entonces, aquí es la lexicografía. Y aquí era la lexicografía. Esos serán los errores. Y acá estudia solamente el significado de las palabras, no, también las relaciones que se establecen. ¿Ok? Uy, se fue José. Mireli, ¿estás entendiendo? Ya, muy bien. Entonces, la primera y la segunda parte era relacionado justamente a él. Ahora referente al significado. Ya habíamos conocido las partes del signo lingüístico y una de ellas era el significado.
El significado se puede clasificar, nos dice, como denotativo y connotativo, ¿no? Cuando es denotativo, el significado dice que es primario, básico y objetivo. Es decir, el concepto que tenemos del vocablo suele ser entonces el primero o el principal. En cambio, cuando es connotativo, este significado es complementario, es subjetivo, es secundario, tiene un sentido incluso metafórico o figurado. Entonces, hay dos clases de significado. Ese concepto lo podemos reconocer de manera denotativa cuando el significado es el principal, el básico y es objetivo. Y el connotativo, que es el significado secundario, metafórico y subjetivo. A ver, me dicen que identifique la alternativa que presenta el significado denotativo. Entonces, aquel significado que no me va a llevar a la interpretación. Simplemente voy a reconocer con claridad, ¿no?, a qué hace referencia. A ver, léelo con cuidado para que puedas dar tu respuesta. ¿Qué marcaste, Mireli? Mireili. La A. La letra A. Vamos a ver. Te pedían el denotativo. Y el denotativo tenía un significado primario, básico y objetivo, ¿no? Vamos a ver entonces si era la letra A. Dice, se quedó de piedra al enterarse de la noticia. Aquí vemos que hay una expresión, se quedó de piedra. Esta expresión no está hablando de la piedra con la dureza, ¿no?, que sería el significado principal, sino acá estoy interpretando el sentido de piedra, que es duro, claro, pero en este caso está hablando de un ser inmóvil.
Se quedó como paralizado, ¿no? Como si fuera ese trozo de piedra, ¿no? Que es, pues, compacto, duro, ¿no? Entonces, en ese caso, estamos interpretando, estamos no dándole un significado principal, sino le estamos dando un significado complementario. Entonces, es como si se quedó como una piedra, ¿no? A veces lo usamos más de esa manera. Por lo tanto, es connotativo, es connotativo. No se está refiriendo a la roca, ¿no? Bien, descartado. Al parecer, el valle de aquel pueblo es feraz. El, el valle es feraz. Y si yo digo que el valle es feraz, para darle a valle, estoy usando una definición objetiva, porque feraz se refiere a fértil, ¿no? El valle de aquel pueblo es fértil. Entonces estoy dándole el concepto primario. Esta es mi respuesta. Veamos la demás. A ver, varios influencers son solo estrellas fugaces. Acá, estrellas fugaces, ¿no? Con el adjetivo que está por ahí. Me lleva a una interpretación. Son estrellas porque brillan, ¿no es cierto? En ese sentido, pero no está hablando de que es un cuerpo celeste, ¿no? Que está en el firmamento, en el cielo, no, no está hablando de eso, sino lo estamos relacionando con un significado secundario, metafórico, ¿no? Es decir, hay una, un sentido figurado, ¿no? Entonces, aquí hace relación a alguna persona, que son las influencers, ¿no? Las personas que son estrellas, lo califican, ¿no? De esa manera, fugaces, o sea, que van a brillar poco tiempo, ¿no? Entonces sobresalen en lo que hacen, pero van a brillar. Entonces me lleva a una interpretación en cuanto a la relación que se tiene con el significado primario, descartado por eso. En la D, trata a esas personas con guantes de seda, acá también, con guantes de seda. Esa expresión con guantes de seda, la seda es suave, ¿no? Y eso significa entonces que trata a las personas delicadamente, ¿no? Los guantes también de seda tienen esa característica justamente para tocar, tratar a las personas. Entonces, es también connotativo. En la última dice, ella es así, siempre responde con el hígado, responde con el hígado. ¿Puedo responder con el hígado como órgano? No, ¿no es cierto? Entonces estamos también en un sentido figurado para referirse a, a que responde enojada, ¿no? Molesta. Entonces estoy en tu sentido a un significado secundario. Solo la B no me lleva a interpretar. ¿Por qué? Porque su significado es objetivo. ¿Sí? En la pregunta 4 decía, ¿no? El significado
está condicionado con el contexto, el conjunto de elementos lingüísticos que rodean a todo el signo lingüístico. El contexto al conjunto de elementos que rodea. Ya se entiende. Se entiende cuando damos ese concepto. Pero la situación, en cambio, viene a ser todos los elementos fuera de lo lingüístico que se relacionan con la realidad al momento de comunicarse. A ver, vamos a ver por acá. Acá está. Los factores que determinan el significado es el contexto y la situación. El contexto es un entorno lingüístico y la situación es un entorno extralingüístico. En el contexto, yo al leerlo lo entiendo, comprendo, no tengo dudas, sé que puede haber un sentido figurado, pero es claro. Por ejemplo, cuando decimos, a María le duele mucho la mano. Le duele mucho la mano, se está refiriendo al órgano, ¿no? A una parte, perdón, del cuerpo, entonces le duele. Entonces dice, por el contexto se entiende que se refiere a la molestia que tiene María en esa parte del cuerpo, ¿no? Pero también si decimos, pidió su mano en matrimonio, entonces ahí hay una interpretación, ¿no? No se está refiriendo la mano en cuanto a la parte del cuerpo, pero me está diciendo en matrimonio, entonces está contextualizando. Y gracias, dice, a ese contexto se comprende que se trata de solicitar permiso formal para contraer matrimonio con esa persona. ¿Sí? Entonces, en ambas oraciones se puede determinar que el factor, ¿no?, que aparece es el contexto, ya que todo lo que rodean a esos enunciados permiten definir con claridad a qué hace referencia. En cambio, ¿qué sucede con la situación? La situación es un entorno extralingüístico. Está constituida por las circunstancias de tiempo y lugar, las cuales determinan el significado, y no me es suficiente la información que tengo. Tengo que buscar más información. Por ejemplo, cuando dice, Andrés eligió un auto rápido. Andrés eligió un auto rápido. Aquí tenemos dos interpretaciones. Dice, el contexto no es suficiente, pues la oración presenta dos interpretaciones. Una, Andrés compró un auto veloz, o sea, un auto rápido, o Andrés escogió un auto sin demorar mucho. O sea, como dijera, Andrés rápidamente eligió un auto, ¿no? A eso se está refiriendo. Entonces, como tengo dos interpretaciones, necesito de la situación para poder determinar a cuál hace referencia. Entonces, ahora sí. Vamos a ver la pregunta 4. Me piden que busque la situación. A ver, hazlo.
¿Cuál sería tu respuesta, Mileni? La D. La letra D. A ver, vamos a ver. La D decía, el club no aceptó a Luisa por sus prejuicios. Ujú, así es. El club no aceptó a Luisa por sus prejuicios. Sí, en este caso, el significado se tiene que determinar por la situación porque podemos entender que Luisa es quien tiene prejuicios o, o que es el club, ¿no? Quien tiene prejuicios. Entonces, no se sabe quién, si el club no aceptó por sus prejuicios o que Luisa no aceptó por sus prejuicios. Exacto. Ujú. Muy bien, correcto. Hasta ahí hemos visto la primera parte. Y ahora vamos a hacer el cuadro final, el cuadro de resumen, para poder resolver las demás preguntas. Entendiendo que las palabras se relacionan justamente porque comparten un mismo significado o porque se diferencian estos significantes, por lo tanto sus significados también. Entonces vamos a hablar de esas relaciones semánticas que se establecen, empezando por la polisemia. Este cuadro está al final de la pregunta. En el caso de la polisemia, poli indica que son muchos, ¿no? Y son varios, entonces, significados que va a tener un significante. Entonces dice, se cumple cuando hay una palabra con más de un significado. Si yo tengo, por ejemplo, hoja, esta palabra hoja tiene uno, tiene dos, tres y así sucesivamente significados. La RAE los enumera. A ver si te comparto la pantalla para que puedan observar. Hoja era, ¿no? Por ejemplo, este es el diccionario de la Real Academia. Escribes la palabra en este momento. Por ejemplo, si empezó. Escribí la palabra, le doy consultar y vas a obtener este concepto. La palabra hoja, su etimología viene del latín folia. Y acá vamos a hallar diferentes significados. Fíjate que están enumerados. Esta palabra tiene 13, por ejemplo, significados. Entonces es una palabra polisémica, ¿no? Varios significados para un solo significante. Pero vamos a encontrar a veces que hay monosemia. Por ejemplo, hay monosemia en la palabra cola cuando este proviene del griego cola, que es una sustancia pastosa que sirve como adhesivo. ¿Sí? Un solo significado para este vocal. Viene del griego colla, cuando se refiere al pegamento. Hay monosemia porque tiene un significante, un solo significado, ¿no? Pero hay otros vocablos que tienen varios significados. Ahora, aquí también ustedes van a encontrar que cuando el término
proviene de diferentes raíces, diferentes fuentes, ¿no? Van a aparecer unos números en la parte superior. ¿Ven? 1, 2, 3. Quiere decir que este término coincide con otros, pero no están emparentados. Cada uno tiene una base distinta. ¿Ven? A estas diferencias las llamamos homonimia. Cuando coinciden sus céntimos, pero sus orígenes son diferentes. Por ejemplo, el primero, estamos ante el latín vulgar coda. Y acá puede tener varios, mira cuántos, 19 significados para este primer caso. Cuando se refiere a la parte posterior del cuerpo y la columna vertebral de los animales. Este es el primero. Entonces, pero se diferencia de este segundo, que es el pegamento. Y se diferencia del tercero porque proviene del mandinga cola, que es la semilla de un árbol, la sustancia estimulante o la bebida refrescante que tiene cola. Entonces, cuando se coloca oraciones que provienen de una base distinta a otra y a otra, esa es homonimia. Homonimia. Hay monosemia cuando una palabra únicamente tiene un solo significado. Hay polisemia cuando una palabra tiene varios significados. Varios significados. ¿Ya? Entonces, esto vas a encontrarlo en el diccionario. En el diccionario siempre está enumerado. Enumerado. Entonces, se refiere a ese concepto, decía monosemia. Una palabra tiene un solo significado. Como lo que hemos visto, ¿no? Entonces, esa es la monosemia. Y la polisemia es varios. Una palabra tiene más de un significado, ¿ya? Entonces, por eso que hoja tiene, se refiere, por ejemplo, uno lo puede enumerar, parte de la planta. Puede ser dos partes de un libro. Pongamos. Tres, lámina de cualquier materia. Entonces, todos estos son significados para este vocablo, ¿no? Se extiende, miren, a la cuchilla de armas blancas, a cada una de las partes que se abren y se cierran. Entonces, a veces decimos la hoja de la puerta, ¿no? Ese sería entonces polisemia. Y aquí estaría la homonimia. Hace un momento te había colocado. La homonimia es la relación que se cumple cuando las palabras coinciden entre sus significantes. Coincidieron los vocablos, pero no están emparentados. Simplemente coincidieron. ¿Ya? Coincidieron. ¿Qué clases de homonimia hay? Tenemos la homonimia parcial cuando las categorías lexicales son diferentes. Por ejemplo, la palabra vino. Vino coincide con el otro vino, pero no coinciden de manera de escritura, de sonido, pero no por el origen o significado que tienen. Porque el primero, por ejemplo, es un sustantivo que se está refiriendo a la bebida, ¿no?
y vino al verbo venir. Al verbo venir. Entonces, son diferentes orígenes, distintas categorías. Las categorías lexicales se están refiriendo a que uno es un sustantivo, por ejemplo, el otro es un verbo. Son diferentes las categorías, además de sus orígenes. Ujú. Igual bello y bello, ¿no? Bello es un sustantivo. Viendo bien. Sí, ahora sí. Bello es un sustantivo y el otro es un adjetivo, ¿no? Bello es un pelo, ¿no? Que puede aparecer en alguna parte de nuestro cuerpo. Y bello como característica de alguien que es hermoso, ¿no? O algo que también le doy ese valor. Entonces tienen distintas categorías lexicales. Simplemente han coincidido en el sonido o en la escritura. La homonimia absoluta. La homonimia absoluta, las categorías van a coincidir. Ya sabemos que sus orígenes son distintos, pero coincide la categoría. Por ejemplo, ya. Por ejemplo, orca es un sustantivo, el animal. Orca es otro sustantivo. Entonces, no tienen el mismo origen. Si yo busco orca con, voy a encontrar que puede referirse a una estructura, ¿no? Por ejemplo, compuesta, dice, por uno o dos palos verticales, sujeto al suelo y otro horizontal, del cual se cuelga por el cuello a un condenado a muerte para ejecutar la pena. Esa es la horca. Patíbulo, hogar. Esa es horca. ¿Mm? En cambio, horca, sin H, se refiere al cetáceo, ¿no? Al animal, que llega a medir, dice, unos 10 metros de largo. ¿Mm? Bien. Ese es el significado y por eso que simplemente coincidencia, hay una coincidencia con la categoría lexical. ¿Ok? Entonces aquí es igual la categoría. Aquí son diferentes. ¿Ya? Y el caso de la homonimia paradigmática, la paradigmática solamente se va a observar en los verbos, en las formas verbales personales. El mismo verbo lo utilizan
para referirse a tiempos verbales distintos, por ejemplo, el pasado o el presente. Por ejemplo, si decimos, hoy bailamos rock de los 80. ¿Ven? Puedo decir, ayer bailamos rock de los 80. Entonces puede el mismo verbo referirse a diferentes tiempos verbales. O se refiere a diferentes personas gramaticales. Por ejemplo, bebía. Puede ser que yo bebía todos los días café, ¿no? O puede referirse a la tercera persona. Él bebía todos los días café. Entonces, cuando está de esa manera, pues es paradigmática. La homonimia es paradigmática. El mismo verbo, pero en tiempos o personas gramaticales diferentes. ¿Hasta ahí se entendió? Bien. Hasta ahí, chicos, ¿están entendiendo lo que ha ingresado después? Angelina, Doris, ¿cómo están? Vamos haciendo un repaso esta semana. Ujú. Bien, entonces estamos explicando este cuadro que está al final de las preguntas para que luego puedan resolver las que faltan. También, además de la polisemia, que ya vimos esa diferencia, pues encontramos a los parónimos. Los parónimos son parecidos, no coinciden en la escritura ni en el sonido. Por ejemplo, dice palabra que tiene, dice, con otra, una relación o semejanza, sea por su etimología o solamente por su forma o sonido. Por ejemplo, actitud, acá en el fonema, se refiere al comportamiento. Pero cuando digo aptitud, up, y me están escuchando la diferencia en pronunciar, esa P se refiere a la capacidad, un juego de palabras, ¿no? Se parecen, pero no son iguales. ¿Sí? Esos son los parónimos. O cuando decimos infligir, que se refiere a causar daño, con infringir, quebrantar leyes o entonces se parecen, pero no son iguales. Después tenemos a los sinónimos. En caso de los sinónimos, se cumple entre palabras que tienen significados semejantes, ¿no? O sea, que los significantes son distintos, pero que comparten un mismo significado. Soberbio, altivo, astuto, taimado. Comparten un mismo significado. Diferentes significantes, o sea, diferentes tipos de palabras, pero que comparten un mismo significado. Mismo significado, ¿no? Las categorías, además, la palabra tiene que reemplazarse por la misma categoría lexical, ¿no? Por ejemplo, soberbio, altivo, son adjetivos, ¿no? Astuto, taimado, son adjetivos.
Entonces tengo que reemplazarlo por otro adjetivo igual. No puedo cambiar la categoría. Ese es el significado, la sinónimo. Bien. Ahí no hay problema, ¿no es cierto? Todos sabemos cómo reconocer un sinónimo, diferentes palabras o significantes que comparten un mismo significado. Después están, ya no está, pero vamos a ver a los antónimos. Ya, acá está. A ver, la antonimia. En el caso de la antonimia, chicos, viene a ser la oposición de los significados, ¿no? La oposición. Las palabras antónimas presentan significados opuestos o contrarios. En cambio, los sinónimos son diferentes palabras o significantes que comparten un mismo significado. Deben mantener la misma categoría. Tenemos dos clases de antonimias. Una es la gramatical y la otra es la lexical. Cuando es gramatical, se mantiene el lexema y solo se inserta prefijos, ¿no? Se usa prefijos que van a oponer el significado. Por ejemplo, desigual frente a igual, injusto, justo, irreversible, reversible, imposible, posible, asocial, social. Estas palabritas están resaltadas, oponen el significado. Entonces hay una antonimia que ha afectado, que no ha afectado en realidad al lexema, porque se mantiene tal cual. Solo se inserta el prefijo y opone el significado. Esa es la gramatical, inserción de prefijo. En cambio, en la lexical sí transforma la palabra, ¿no? Se presenta mediante distintos lexemas. Encontramos a una lexical complementaria, una propia o gradual y una recíproca. Cuando es complementaria, hay una exclusión, es decir, un elemento excluye al otro. No pueden estar, digamos, a la vez. Falso, lo contrario es verdadero. Vivo, lo contrario es muerto. Soltero, lo contrario es casado. No hay posibilidad de que se dé a la vez. Uno excluye al otro. Cuando es propio o gradual, pues esta relación va en una especie de gradación, es decir, de intensidad, de menos a más. Y esos extremos, pues podemos deducir que puede haber algo intermedio. Por ejemplo, infante, anciano, ¿no? Niño, un anciano. Entonces, hay algo en ese proceso intermedio. O frío, caliente, pequeño, grande. Entonces, hay una gradualidad. Y la recíproca indica que es una implicancia. Es decir, un elemento implica la existencia del otro. Si vendo es porque alguien me compra. Si compra es porque alguien vende. Es recíproco. Igual, soy tío porque tengo un sobrino. Eres sobrino porque tienes algún tío o tía. O madre, hija. Soy madre porque tengo una hija y eres hija porque tienes una madre. Es recíproco. Uno implica la existencia del otro.
¿Hasta ahí está claro, chicos? A ver, ¿qué me dice? Día o noche sería antonimia propia o complementaria. A ver, ¿puede haber algo intermedio entre el día y la noche? Pero uno excluye al otro. O es de día o es de noche. Claro, está puedes decir la tarde, pero estamos hablando del, digamos, día como oscuridad, luz y el otro totalmente oscuro. O sea, uno excluye al otro. Yo lo veo más como una complementaria. En ese caso, es como, a ver, mm, claro, vivo, muerto. Ahí, claro, no hay nada intermedio. Pero no hay un estado intermedio entre el día y la noche, ¿no? Pero vamos a reforzarlo de todas maneras. Voy a confirmarlo más. Pero creo sí, yo lo pondría como complementario. A ver qué han puesto por acá. Ejemplos. Falso, verdadero, vivo, muerto, soltero, casado, ¿no? Ya. En la gradual, pequeño, grande, frío, caliente. Son extremos, pero hay una parte en que se puede graduar, ¿no? Es posible. Vender, comprar, bueno, acá no hay problema en recíproco. Ya, vuelvo al cuadro. Ahora vamos a ver el hiperónimo y los hipónimos. En el caso del hiperónimo, es una clase mayor que va a incluir a otros elementos de manera siempre vertical, ¿no? El hiperónimo es, por ejemplo, una clase mayor que incluye a otra. Por ejemplo, un vehículo es el hiperónimo que incluye al automóvil. Pero siempre la relación es vertical del hiperónimo con sus hipónimos. Cuando hay hiponimia, se cumple, dice, cuando un término es incluido en otro más general. Oro, metal. Entonces, la clase mayor es metal. El hipónimo es oro, que es una clase de metal. ¿Ven? Los cohipónimos se cumplen con términos incluidos en otro más general. Rosa, clavel, margarita. Vamos a ver por acá. Acá se ve mejor. Miren, chicos. El hiperónimo, clase mayor, planeta. Entonces, es la clase mayor. ¿Quiénes se incluyen en este grupo?
Pues Marte relación a planeta, Saturno en relación a planeta o Tierra en relación a planeta. Estos serían hipónimos y el hiperónimo la clase mayor. Pero la relación entre la serie de elementos, Marte, Saturno y Tierra, una relación horizontal, es una relación de cohiponimia. De cohiponimia. Eso es lo que sucede con los hiperónimos e hipónimos. Hipónimo, clase mayor, hacia abajo, hacia arriba, la forma vertical, para entender que los hipónimos pertenecen a esa clase. Y cuando hablamos de manera horizontal, la enumeración de esos elementos son cohipónimos. El otro grupo son los holónimos y merónimos. Es la relación, dice, de un holónimo, o sea, el todo, con respecto a un merónimo, la parte. Acá es la relación todo parte o parte todo. Esa bicicleta tiene los pedales averiados. Entonces, bicicleta es el todo, el olón. Y las partes que forman la bicicleta, o sea, por ejemplo, el sillín, los pedales, las ruedas, son los merónimos. Un merónimo, entonces, es la relación la meronimia es una relación de un merónimo, o sea, la parte, con respecto de un holónimo, el todo. Por ejemplo, el sillín de aquella bicicleta es ergonómico. Bien, lo mismo tenemos acá, ¿no? Hoy ponemos rosa, clavel, margarita. Merónimos, hornilla es una parte de la cocina. Y holónimo, planta es el todo y la hoja es una parte de esa planta. Bien, ahora sí podemos mirar. A ver, podemos hacer el ejercicio nuevo. Pueden resolverlo, chicos, unos minutos.
A ver, Angelina me ha puesto antonimia gradual o propia, polisemia, homonimia paradigmática, antonimia gramatical. ¿Correcto? Entonces, acá ella obtuvo notas altas y su hermano notas bajas. Esta es paradigmática, veía, yo veía, ella veía. Correcto, incorrecto, ese es gramatical. Afamado y conocido, sinónimo. Ahora la pregunta 8.
8C me dices, ¿no? A ver. La mejor estación del año es la primavera. Estación es el hiperónimo y la primavera es el hipónimo. Cuando primero menciono al elemento, por ejemplo, en este caso la clase mayor, entonces se le llama por hiperonimia, porque se está mencionando primero a este, ¿ya? Nuestro carro ya tiene llanta, igual, primero va este elemento y luego llanta. Entonces, carro es el todo y ese es el olónimo. Olónimo. Amazonas es el departamento donde nací. Amazonas es parte de esta clase, que es el departamento. Entonces es el hipónimo. Primero estoy mencionando al hipónimo, frente al hiperónimo departamento. Me duele mucho el talón del pie derecho. Talón, pie. Talón es una parte del pie. Entonces es el merón. Entonces correlacionando tendría que estar la C. Pregunta 7.
¿Marcaron la pregunta 7, chicos? A ver, veamos. La polisemia consiste en que una palabra presenta más de un significado. Además, se reconoce por la convergencia o relación entre los significados. En tal sentido, seleccione la opción que presenta dicha relación semántica. Mm, letra C, ¿no? Claro, está bien. Colocamos la copa debajo de la copa de agua. Mm. En el caso de copa, para acá, parece un ratito el diccionario. Les comparto. Nuevamente en el diccionario, chicos, de la academia, acá vemos la palabra copa, por ejemplo, ¿no? Este significante tiene varios significados. Hay polisemia, obviamente, si es que estos elementos obviamente se vinculan desde su también origen, viene del latín cupa. Entre ellos está justamente el vaso para beber y por acá vamos a tener el premio en la definición 12, miren, el premio que se concede en certámenes deportivos. Y la oración, ahí decía, colocamos la copa debajo de la copa del árbol. Puede ser referido a un premio, puede ser referido a a un vaso, ¿no? Forma parte del mismo concepto. La copa del árbol, igual, conjunto de ramas y hojas que forma parte superior de un árbol. Entonces, todos esos significados están emparentados. Por lo tanto, habría polisemia. Polisemia. ¿Sí? En los demás casos puede coincidir, pero no proviene de la misma base. ¿Ok? Entonces, reforzando la D, a ver, ¿cuál era la D? Se puso una mascarilla de barro sobre el barro. Ay, justo cancelé. El barro puede ser una masa, lodo, ¿no? ¿Qué más decía? Mm, Lo que pasa que barro se está refiriendo a ese granito, ¿no? ¿Quién era? Angelina. Mira, es el granito y ese tiene otra fuente. Te lo comparto para que veas acá.
barro. ¿Se acuerdan cuando les mostré que habían unos numeritos en la parte superior? Significa que el vocablo ha coincidido, pero no están emparentados. Ahí habría homonimia. Si yo tengo la primera que es barro, acá viene de la voz prerromana, quizá de origen celta, todo eso, y tiene varios significados, entre ellos la masa que resulta de la mezcla de la tierra y el agua, el lodo, la vasija, ¿no? Todo ello proviene del primero. Y la oración de la letra D decía, se puso una mascarilla de barro sobre el barro, una mascarilla de barro, o sea, sobre, de repente se refiere a la mascarilla de lodo, ¿no? De ese material, ¿sí? De ese elemento, de esa masa, bueno, ¿no? Pero sobre el barro se está refiriendo al granito, a la espinilla, ¿no? Que tiene otro origen, del latín varus, grano en la cara. Entonces estoy dando un concepto que tiene una definición del segundo origen de esta palabra y no del primero, por lo tanto hay homonimia. Hay homonimia. Una homonimia absoluta, ¿no? Porque los dos son sustantivos, pero tienen diferente origen, por eso no era la D. ¿Y Angelina? Sí, a veces estas palabras son como juegos de palabras. Tú me preguntabas sobre el día y la noche y también ahí causaba un poco de dudas, ¿no? Decía día y noche, bueno, lo veo como una complementaria porque se opone, pero si me dicen mañana, noche, ahí cambiaría, ¿no? Porque puede haber una gradualidad si digo tarde, ¿no? Mañana, tarde y noche. Ahí sería, por ejemplo, gradual. Pero si dicen día y noche, ahí es una complementaria, ¿no? Absoluto, uno excluye al otro. Entonces, ven, a veces los juegos de palabras puede a veces variar esos conceptos. Aprovechando tu pregunta nuevamente, Angelina, y a los que están conectados, ¿no? Ujú, sí. Bueno, ya chicos, entonces, a ver, de nuevo, ¿cuánto nos queda? Todavía hay tiempo, ¿no? Ya, estamos aquí entonces en esta pregunta 7. Ya tenemos entonces claro por qué íbamos descartando las otras opciones porque simplemente coincidieron, pero no tienen el mismo origen, como hasta y hasta, o bote y bote, ¿no? Todos los demás casos. A ver, la pregunta 6.
profe, la E. La E, vamos a ver si la E. Dice, la antonimia es la relación semántica en la cual una palabra expresa un significado opuesto, contrario respecto de otra. Establezca la correlación entre ambas columnas. Dice, Ana, lo que te dijo es información verdadera, no falsa. Ya, acá verdadera frente a falsa. Esa es una antonimia que excluye al otro, ¿no? Es la complementaria. A veces es atento conmigo y desatento con los demás. Ya, atento y desatento. Acá ya sé que hay una antonimia gramatical, puesto que se inserta el prefijo, ¿no? Ayer vi solamente un vendedor y a ningún comprador. Vendedor, comprador. Uno supone la existencia del otro. Entonces, es una antonimia recíproca. ¿No? Y por la mañana hizo deporte. Por la noche salió a bailar. Ahí está, miren, justo el caso, ¿no? La mañana y noche, ¿no? Entonces aquí habría una antonimia propia, contextualizado, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque puede haber algo intermedio, la tarde, ¿no? Mañana, tarde, noche, que es diferente día y noche, ¿no? Entonces, vamos a correlacionar B, C, A, D, la E, ¿no? Bien. Si es correcto la B, está bien. Revisen, chicos. ¿Mm? Ahora la pregunta 5. Nos queda ya una pregunta, esta de acá. A ver, sobre la homonimia.
Ujú. ¿Qué marcaron, chicos? La C. A ver. Mm. También Vanessa, la letra C. A ver. Dice, la homonimia se refiere a la relación entre palabras que presentan coincidencia fonológica, pero que tienen significados diferentes. Por ello, presentan conceptos distintos. Con referencia a lo mencionado, elija la alternativa donde hay enunciados con homonimia. A ver, sobre, por favor, un poco de comida y colóquela sobre aquella mesa. A ver, tengo sobre. Acá sobre se está refiriendo al verbo sobrar, ¿no? Mm. Y el otro, coloque sobre, o sea, la posición como una preposición, indica justamente dónde está ubicado, ¿no? ¿Mm? Ya. Entonces, esa primera hay efectivamente homonimia, ¿no? Tienen distintos orígenes, por ahí pues algunas palabras claves, ¿no? De las dos. Esa sería uno. Luego dice, en la planta baja de esa casa se ha colocado una planta medicinal. Planta baja, planta medicinal. Ahí habría polisemia, ¿no? Se extiende el significado de planta. Ya lo habíamos también compartido, si no me equivoco,
Bueno, les enseñé todas las definiciones, ¿no? Incluye a la fábrica central de energía, incluye al árbol, a la parte inferior del pie, ¿no? La planta del pie, o de un edificio, el diseño de una idea, o sea, está por polisemia. Ahí hay polisemia, ¿ya? Descartado. El don musical que poseo siempre ha sido apreciado por Don Martín. Por acá, don. El don musical se está refiriendo a em, alguna habilidad, ¿no? Alguna habilidad, una habilidad que tienes. Y por acá también hay otro don, Don Martín. Este es ¿cómo le llaman a esto? Un tratamiento de respeto, ¿no? Tratamiento de respeto, ¿no? Entonces aquí también hay homonimia, homonimia, ¿no? 1 y 3 está en esta respuesta, la letra C. Y bueno, la última dice, el portero de mi equipo de fútbol trabaja como portero de un edificio, portero. Y en el otro caso, portero. Aquí, portero se extiende en el mismo caso en su origen, ¿no? Puede ser ese empleado o vigilante, ¿no? Como el portero del edificio, pero también se refiere al jugador, ¿no? Al guardameta. Entonces, igual en ambos casos, cuidan, ¿no? Son guardianes, uno del arco y el otro del edificio. Así que también hay polisemia. 1 y 3. ¿Listo, chicos? Ok, con todas chicas, Bianca, Miguel, Angelina, Doris y Vanessa. Ya, perfecto. ¿Están entendiendo, no, chicas? Qué bueno, qué bueno. Ya, hemos terminado. A ver, repasito las que no estaban al comienzo. A ver, justo, a ver, ¿qué me dices, Angelina? En el caso de mano como parte del cuerpo de la diferencia de cantidad, también haría polisemia, ¿verdad? A ver, en el caso de cantidad, ¿cuál? Una mano de plátanos, por ejemplo, algo así. Ya, en mano tienes que tener cuidado cuando puedas mirar, porque tiene mano. A ver, mano es la parte, obviamente, del cuerpo. Sí. Si te refieres a ver una mano de plátanos, mm, ujú, ujú. Sí, podría ser. Si se refiere a un número de personas, sí se extiende. Lo que pasa es que ahí una mano de plátanos es más que nada por connotación, ¿no? Pero sí, también. A ver, vamos a ver. Sí. El otro ya es algo diferente. Cuando hay sí, habría ahí también por extensión polisemia. Ya sería una homonimia si en caso mano lo hablas como eh, cuando reducen, ¿no? A los amigos le dicen en lugar de hermano, dicen mano, ¿no?
Según la definición, es un tratamiento de confianza que se aplica a los amigos, ¿no? Y ahí sí sería por homonimia, si se utilizara ese concepto. A ver, ¿qué otro más no hay? Vamos a ver. No hay más, creo. Todo el apretón de mano, tomar una mano, todo eso es parte de la misma base. Ya, ¿qué nos falta? Bueno, esto era de la situación. Recuerdan que cuando con la oración puede haber ambigüedad o no es suficiente la información que les da, se recurre a la situación, ¿no? Después vimos sobre el signo, lo que es el icono, lo más parecido, semejante, el indicio, cuando es una relación de causa-efecto, ¿no? Y el símbolo, cuando es, en este caso, por ejemplo, convencional y arbitrario, ¿no? Se decide de esa manera, qué es lo que va a representar, como en este caso círculo. Acá hay indicio y el croquis es un icono porque es semejante o parecido. Y finalmente hablamos de la lexicografía y lexicología. El que estudia la estructura es la lexicología y el que se encarga de la elaboración de los diccionarios es la lexicografía. ¿Ya, chicos? Bien, ahora sí los dejo. Ha sido un gusto haberlos hoy día acompañado. Espero que hayan comprendido bien el tema y haya servido este pequeño repaso. Y nos estaríamos viendo la próxima semana. Cuídense mucho, chicos, chicas. Hasta luego.